y voy a compartir. Ahí apareció Nicolás. Mira, tenemos otro más. Parte de la resistencia para el lazo Hola, social. profe. Muy bien, gracias. Ya, aquí va la presentación. Como les digo, al principio es solo la introducción porque no puedo asumir que toda persona que haya estado acá en la clase alguna vez le hayan explicado lo que es un argumento. Entonces es importante partir desde allí. Y luego de eso, partimos inmediatamente con enunciados proposicionales. Excelente, Majo. Enunciados proposicionales y lógica aristotélica, que son los silogismos, en la parte más densa y más antigua de cómo pensar y argumentar, y después nos vamos a tres modelos que son contemporáneos, que se utilizan el día de hoy sin duda. Acá va, compartir, creo que ahí lo logré. Bien, entonces comenzaremos. Puede que haya algún momento en que no pueda ver el chat, así que pierdan cuidado en levantar la mano o si también levantaron la mano y no estoy atendiendo a su pregunta, pueden interrumpir, solo en ese caso. Y la idea es que no se queden con ninguna duda, por favor, ¿ya? Este es el momento. Es el taller cerrado, ustedes tienen el privilegio además de poder ejercitar y ser retroalimentados en ese sentido por mí en la medida que vayamos haciendo los ejercicios más adelante. Y esa es la idea, ¿ya? Muy bien, entonces como taller de lógica en parte y primordialmente de argumentación escrita, los objetivos que vamos a reconocer aquí tienen que ver con cuestiones bien básicas, como reconocer cuáles son las estructuras de los argumentos, cómo identificar y comparar, analizar qué parte va primero en el desarrollo y en la conclusión de una idea que se propone como cierta y que en el fondo obviamente puedan también integrar como objetivo que la argumentación es un tipo de discurso, ¿sí? Está presente en todo lo que hacemos día a día, incluso cuando eran más chicos o el día de hoy, no sé, que tienen que pedir algunos permisos para salir, cuando tienen que hablar con sus parejas y llegar a la conclusión de que van a almorzar ese día, un clásico, o de quién paga la cuenta cuando van por ahí a compartir, tomarse o comer alguna cosita. La cuestión es que ahora esto nos va a llevar a lo que ustedes los convoca, que es realizar ensayos académicos, que pueden ser de una muy breve composición, como cuando nosotros les preguntamos en una solemne, en un control de lectura, refiérase a tal cosa, elabore un breve ensayo que se refiera a X, Y o Z, y ahí es donde ustedes debiesen sacar todas estas herramientas, ¿no? Debiesen sacar como una espada desenfundada las estructuras que les voy a entregar el día de hoy, ¿sí? Solo como idea, insisto en esta parte introductoria para que ustedes lo tengan claro, la argumentación es un tipo de discurso en el cual un emisor busca no solo exponer ideas, ojo con eso, que es algo que puede repetirse muchas veces cuando estamos evaluando, por ejemplo, a los docentes, y vemos que hay estudiantes que efectivamente saben de lo que están hablando, ¿sí? Porque exponen ideas y opiniones que no son, por decirlo un buen chileno, puras cabezas de pescado, sino que realmente dan cuenta en el fondo de que leyeron, que dominan ciertos conceptos, que los conceptos que están exponiendo van en la línea y tributan a la teoría del autor que estamos estudiando, pero el problema es que no argumentan. Y la argumentación viene luego de exponer ideas y opiniones, que es lo que está en negrita, ¿no? Es sustentar en razonamiento aquellas ideas y opiniones para que aquel que recibe la información, en este caso, por ejemplo, un docente que revisa una prueba, uno se va influido por ellas. Tiene el propósito de convencer al receptor acerca de la validez de su afirmación en términos bien retóricos o de comunicación, claro. Pero les voy a decir al final cuál es el truco de por qué deben argumentar cuando están siendo evaluados como estudiantes de psicología. Y es así de simple. En la medida que ustedes argumentan estructuradamente, dan cuenta de que están pensando y de cómo pensaron para poder exponer las ideas. Y esa es una habilidad que debe tener un cientista social, seguir cierta sistematización, cierta estructura para poder pensar y llegar a conclusiones.
De lo contrario, solo serían opiniones, y las opiniones no son conocimiento. No lo olviden. Bien, aquí ya entramos en tierra derecha. Esta es una de las cuestiones, o podríamos decir la primera estructura o modelo, si ustedes quieren, que debe quedar inscrito en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, es una de las más antiguas porque está tomado desde la lógica aristotélica y tiene que ver con las premisas mayores, menores y conclusiones, o con los enunciados proposicionales, ¿ya? Algunos puede que ahora estén viendo estas letras ahí en los recuadros y puede que no entiendan a qué se refiere, pero vamos a ir traduciendo cada una de estas cosas y yo les aseguro que todas y todos lo van a dominar una vez que pase esta diapositiva. En la argumentación yo voy a utilizar ciertas cosas que vamos a llamar enunciados. Por así llamarlo, lo que yo digo, o lo que yo propongo, o lo que yo escribo, ¿sí? Y eso se va a llamar enunciados proposicionales. ¿Por qué? Porque es algo que enuncio como una propuesta. Por eso se llama enunciado proposicional. O dicho de otra manera, mis queridas y queridos estudiantes, sería premisas. Y esas premisas lo que van a buscar es inducir a quien tiene acceso a estas premisas hacia una conclusión que sea aceptada como verdadera, ¿sí? Y en el primer recuadro, si siguen mi cursor, van a poder ver un primer ejemplo. Y tenemos que revisarlo por columnas, pero de izquierda a derecha, ¿ok? Voy a leerlo primero de corrido y después lo voy a analizar y deconstruir lógicamente. Una primera premisa, o la premisa uno o premisa mayor también se llama muchas veces, puede ser la siguiente. Los humanos son mortales. La premisa 2, o que vendría después de la primera, obviamente, sería Dionisio es humano. Y en conclusión, uno llega a este enunciado que acepta como verdadero, que sería, por lo tanto, y es muy importante utilizar conectores chicos, siempre, porque esto me permite identificar que estoy llegando al final de lo que ya pude razonar desde la premisa uno y 2. Por lo tanto, Dionisio es mortal. Y si nos vamos hacia atrás, diríamos, Dionisio es mortal porque Dionisio es humano y todos los humanos son mortales, ¿no? Ahora sí quiero hacerles la deconstrucción o el análisis lógico. Aquí muy parecido al álgebra, para quienes sean más habituados, ¿no? Al razonamiento matemático, que está muy ligado a la formalización de la lógica aristotélica y otras, a la lógica formal. Vamos a considerar que, por ejemplo, en la premisa uno ya tenemos, ojo con lo que voy a decir, dos categorías que van a ser letras. Podríamos usar cualquier letra, amigos, ¿ya? Pero aquí vamos a utilizar A, B y C porque es lo más próximo nomás en el alfabeto. Entonces tenemos dos categorías. ¿Cuáles serían nuestras categorías? Los humanos y mortales. Le vamos a asignar un valor de una letra a cada una de esas categorías. Entonces, los humanos va a ser igual a A y mortales o mortal va a ser categoría B. Y esto nos permite simplificar la manera en la que nosotros entendemos las premisas. Ojo con esto, aquí puede parecer súper sencillo, muy obvio, pero es a propósito, porque aquí estamos primeramente induciendo el entendimiento de lo que estoy explicando. Imagínense que esto podría ser un párrafo de 2 páginas o de una página. Y allí sí que nos va a servir hacer esta deconstrucción con letras. Muy bien, entonces, los humanos son A, ¿no? Y mortales es B. Por lo tanto, ahora la premisa nos queda los A son B. Pasamos a la premisa 2, donde vamos a identificar que se nos repite una categoría que ya tuvimos en la premisa uno, que es los humanos, o en este caso humano, siendo la misma categoría A, pero se nos incluye una nueva, que sería Dionisio. Y por lo tanto le asignamos un nuevo valor, que siguiendo el alfabeto sería la letra C, porque ya teníamos ocupado el A y el B. Entonces, como ya sabemos que los A son B y C es A,
Dis- y de otra manera podría transformarse este C es A como C igual A, y que en el fondo esto es lo mismo. Podríamos decir que A es A. ¿Se entiende, verdad? Hasta ahí. Y es por eso que al final terminamos diciendo que podemos reemplazar en este punto la A por una C incluso en este primer momento. Ya que la C es una A, aquí también podríamos tener una C, ya que A y C tienen el mismo valor. Y es por eso que al final se llega a concluir con el por lo tanto, que al igual que en la primera premisa donde se decía que A es B, ahora al final C es B también. Insisto, la obviedad de esta conclusión es directamente proporcional a la funcionalidad que va a tener cuando tengamos un argumento extenso. ¿Sí? Deme un segundito. Creo que vi que alguien escribió en el chat. Sí, no hay problema. Claro, dicho de alguna manera, es darle cierto valor a alguna de las premisas y no perder después el sentido lógico que voy construyendo. En este caso, que si los A son B y C es A, por lo tanto C también es B. ¿Sí? En el segundo ejemplo vamos a ver lo siguiente. Como ya se entendió esto de el asignar valores a cada uno de los conceptos de ideas que se están proponiendo en las premisas, vamos a ir un poco más de lleno. La premisa uno podría decir como enunciado proposicional: ningún pez puede sobrevivir sin agua. Entonces vamos a cambiar en este caso pez por A y sobrevivir sin agua por B. Entonces nos queda la formulación de que, o formalización de que ningún A puede B. Luego nos entregan un nuevo valor que sería un C aquí, y que sería que los tiburones son peces, y entonces C es A. Noten un detalle aquí, sí, a diferencia del ejemplo anterior, la primera premisa no era positiva, como que los A son B, sino que aquí es ningún A puede B. Hay una negación. Así que cuidado con eso también cuando estén argumentando. Entonces, ningún A puede B. Después tenemos que C es A. Entonces, debemos concluir aquí en lo formal que también ningún C puede B, ¿verdad? Y así es como llegamos a la conclusión. Por lo tanto, C no puede B, que sería, por lo tanto, los tiburones no pueden sobrevivir sin agua también. Y si lo digo de corrido, sería ningún pez puede sobrevivir sin agua, los tiburones son peces y por lo tanto los tiburones no pueden sobrevivir sin agua. Un ejemplo muy desglosado ahora de este silogismo, como las P son premisas, eso quiere decir, ojo, acá donde estoy con mi cursor. Y aquí ya nos vamos a ir metiendo a un ejemplo que está directamente relacionado con lo que ustedes están estudiando ahora, con sus materias. Un ejemplo aplicado sería lo siguiente. La premisa uno podría decir, si ustedes dan una respuesta, por ejemplo, en una prueba, lo siguiente. Premisa uno: todas las disciplinas que surgen para responder a necesidades institucionales tienen un origen social. La premisa 2 diría: la psicología experimental surgió para responder a necesidades institucionales. Le agrego ahí un ejemplo para que algunos no se pierdan de cuáles serían estas necesidades institucionales, como escuelas, fábricas y ejército. La conclusión de aquello entonces es que, por lo tanto, la psicología experimental tiene un origen social. ¿Cómo se llega a esto? De la misma manera en que hicimos lo anterior, solo que aquí fue un poco más extenso. Pero aquí ustedes ya estarían haciendo un argumento a través de enunciados proposicionales o de dos premisas que les permiten llegar a una conclusión. Claro, ustedes podrían, por ejemplo, en una respuesta, utilizar más de una línea de dos premisas y una conclusión para dar una respuesta satisfactoria. Podrían dar, por ejemplo, dos o tres
argumentos siguiendo esta lógica del silogismo para complementar lo que están tratando de proponer en una respuesta. Estoy pensando en la extensión, ¿sí? Para que no se confunda que con esto estamos listos. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo se resolvió esto? Este silogismo, que estaba aquí estructurado como premisa uno, premisa 2 y conclusión, sigue esta forma. Todos los A son B, que se propone aquí en la primera premisa, arriba. ¿Cuáles son los valores que le asignamos? Se los dejé aquí abajito, donde dice que A es igual a disciplinas que surgen para responder a necesidades institucionales. Hasta ahí. Y B es disciplinas con origen social, que tienen un origen social, ¿no? Y es por eso que lo primero que le anoto en negrita es lo que nos está proponiendo la premisa uno, que todos los A, esto de aquí, son B, lo de acá. Luego dice y nos entregan un nuevo valor que sería la psicología experimental, porque eso no lo dijeron en la premisa uno, ¿verdad? Entonces, en la premisa 2, la psicología experimental surgió para responder a necesidades institucionales, sería un C es A, porque el A estaba propuesto ya desde la premisa uno, que era esto de surgir para responder a necesidades institucionales, que es lo mismo que aparece aquí, surgió para responder a necesidades institucionales. Por lo tanto, el C, como pueden ver aquí abajo en el recuadro, al final de la lámina, el C tiene un valor de psicología experimental. Y es por eso que la segunda línea con negrita dice que C es A. Y finalmente, como conclusión, queda formalizado lo siguiente. Estos tres puntitos, por si acaso, significa por lo tanto, en lógica, o significa entonces, ¿sí? Por lo tanto, C es B, que es lo mismo que dice acá. La psicología experimental tiene un origen social. Así es como ustedes, a propósito de lo que les decía al inicio, pueden demostrar que están pensando lógicamente, ¿sí? Voy a leer un poquito el chat. La Javiera dice, las lecturas que entran el lunes son en base a puro argumento. Claro, Javi, tú lo dices como, ¿qué es lo que tú puedes identificar al haber leído esas lecturas? ¿A eso te refieres con tu premisa? Sí, profe, Claro, exactamente. eso ya me permite observar precisamente que tú estás identificando la estructura. Y ese es el valor de lo que escriben este tipo de autores. Por eso a muchos se les llama teóricos o ensayistas o críticos, porque lo que hacen es escribir argumento tras argumento y contraargumento también. Bien, esa es la primera parte que quería mostrarles. Como les digo, es algo sencillo para ya calentar más o menos la masa gris y la cognición que viene en adelante para argumentar. Ahora esto se nos puede complejizar un poco más, no tanto, pero tiene que ver con que le metemos estas negaciones. Este es otro ejemplo. La premisa uno podría decir, ninguna disciplina construida en función de intereses sociales inmediatos, vamos a categorizar eso como A, es una ciencia completamente neutral. Vamos a categorizar eso como B. Y eso implicaría en lo formal que ningún A es B. En la premisa 2 tenemos que la psicología tradicional de laboratorio, categorizado como C en este caso, es una ciencia completamente neutral, que ya estaba categorizado como B en la premisa uno. Entonces, queda como B, y eso implica que C es B. En conclusión, se escribiría, por lo tanto, la psicología tradicional de laboratorio no es una disciplina construida en función de intereses sociales inmediatos, que es este símbolo significa negación de A, y por eso lleva un no es, ¿ya? Es una cuestión simbólica, no es necesario que entremos en esto que es la lógica formal proposicional, pero se los digo solo para la traducción, ¿sí? Basta con entender el orden de que si ningún A es B y C es B, entonces C no es A, que era algo que no habíamos tomado al menos en los ejemplos anteriores, ¿sí?
Y en ese sentido, solo para que ahora, después de haber calentado, hagan una pequeña elongación cognitiva, la estructura del argumento en este caso no es más que un puente lógico. Es pensar que necesito una base sólida desde donde tener una regla o un principio que vendría siendo una premisa. Debo tener también una plataforma que me asegure de alguna forma la conexión para poder cruzar hacia esa verdad que voy a concluir y una orilla hacia donde quiero llegar, un destino firme. En este caso sería la conclusión obligatoria. Lo que uno busca con los silogismos y con los ejemplos que vimos hasta ahora es que ustedes demuestren que su respuesta es la única consecuencia lógica posible a partir de una teoría. Ahora, dejo de hablar yo y son ustedes quienes van a escribir en el chat un silogismo. ¿Qué quiere decir eso? Algo como este primer ejemplo. Los humanos son mortales, Dionisio es humano, por lo tanto Dionisio es mortal. Pero también tienen que formalizarlo para explicar que utilizaron esta idea. Es decir, piensen en tres categorías y en una relación que van a tener de manera lógica esas tres categorías. En este caso, habían tres categorías: humanos, mortales y Dionisio. Así que piensen, escriban y lo comparten en el chat para yo irlo revisando. Solo después de revisar eso vamos a pasar al segundo punto. ¿Bien? Obviamente también ahora hágame cualquier pregunta, duda que le haya quedado. Yo voy a dejar aquí proyectando esta lámina para que puedan ver la estructura. No puede ser nada de lo que ya revisamos como ejemplos. Armen algo con lo que ustedes piensen, creen algún enunciado proposicional que llegue a una conclusión. Recuerden, tienen que usar una premisa uno, una premisa 2 y una conclusión. ¿Sí? ¿Dudas, consultas con eso? ¿No? ¿Ya partieron? ¿Cuánto creen que necesitan como para revisar algo así? ¿2 minutos? Vale. Bueno, el que esté listo antes, escríbalo en el chat nomás y lo revisamos.
A ver, parece que ya estamos. Voy a ver si ya han compartido algo. Claramente han compartido. Voy a dejar de compartir ahora en este momento, ¿ya? Porque quiero echarle un ojo y que podamos compartir entre nosotros también. A ver, vamos viendo. Ya, la idea es que estuviese escrito así como Camila, que es la última que puso algo en el chat, pero como era el primer calentamiento, lo voy a revisar igual nomás. María Elena dice, los virus no son células. Todos los seres vivos estamos hechos de células. Entonces, los virus no son seres vivos. Claro. Sí, me parece bien. Para ser más preciso aún, solo por la comprensión, quizás le agregaría, todos los seres vivos estamos hechos únicamente de células. Pero sí, tiene mucho sentido lo que se escribe, totalmente. Muy bien, María Elena. Aplausos para ti. Ya aprobó el silogismo, que es la parte más básica de la argumentación. Muy bien. Ahora, Hola, profe. la Mariana, Disculpe. María Elena, Sí, me surgió una duda porque dale, aprovecha. usted dijo que todos los seres vivos estamos hechos únicamente de células y no es Mm. así. En el cuerpo Sí, hay pero es, muchos tipos de claro, células y es- virus, estoy pero muy de claro, acuerdo. ahí tendría que entrar a definir qué es una célula y cómo está hecho un virus, ahí tendría que explayarme mucho más, pues. Exactamente. Ya, ¿por qué a propósito yo dije aquello? Porque hay una cuestión fundamental en la argumentación, que lo que yo estoy argumentando no tiene por qué ser verdad, Ah, sino que yo ok, sí, es verdad. debo recorrer un camino lógico para proponer mi conclusión como verdadera, lo que no quiere decir que eso sea comprobable empíricamente o que tenga sentido con lo real, por decirlo de alguna manera. Y es por eso que existen también las falacias, que son argumentos que no siguen un orden lógico o que pueden caer en una mentira también, o en un engaño. Pero yo Ujú. lo decía, lo que quise agregar, más allá de, claro, lo que se entiende y que se agradece que lo digas también porque podría traer confusiones, es que para hacerlo más sólido, hubiese sido interesante decir únicamente de células, y de esa manera yo entiendo que en la conclusión no es posible que un virus esté en un ser vivo o que es un ser vivo, como la conclusión que propusiste, solo en ese sentido, María Elena, Ok, gracias. como en términos lógicos, más no científicos. Gracias a ti. En Mariana, vivir en una metrópoli es caro. Santiago es una metrópoli. Vivir en Santiago es caro. Aquí voy a decir que Mariana lo logró en términos lógicos y también concretos. No puede ser más cierto eso, claramente. Tomando también lo que nos aportaba la María Elena. En este caso, además, eso es comprobable. Así que súper bien, Mariana. Vicente, todos los reptiles tienen sangre fría. Las serpientes son reptiles. Las serpientes son animales de sangre fría. Excelente. Le sacaría el son animales. Muy parecido a lo de María Elena, no porque no sean animales, sino que porque estamos agregando otra información que ya no estaba en el silogismo en las otras premisas. Solo por eso. Pero me parece excelente también como estructura. Me quedé en Vicente. Voy al tiro ahí con la Majo. Dame un segundito porque quiero revisar un par más y te doy la palabra. La Javiera Gajardo dice, todos los gatos son animales. Mi mascota es un gato, por lo tanto mi mascota es un animal. A propósito de que le agregué yo de manera inconsciente el por lo tanto, no lo olviden. El por lo tanto, por consiguiente, en conclusión. Siempre utilicen en la última parte, cuando estén armando un silogismo, el conector que me permite advertir que están concluyendo. ¿Sí? Muy bien la estructura, Javiera. Aplausos para ti. Tengo entonces ahora a Camila Osorio. Premisa uno: ningún bebé puede comer por sí solo al nacer. Premisa 2: Rafita es un bebé recién nacido. Conclusión:
Por lo tanto, Rafita no puede comer por sí solo. Y además nos trae la parte formal, o sea, las categorías. Ningún A puede B. C es A, por lo tanto, C no puede B. Camila, extraordinaria. Camila, yo creo que tu apellido no debe ser Osorio, sino que Aristóteles. Muchas felicidades. Gracias. Un aplauso. Está excelente. Daniela Olivares dice, el freestyle es cultura. Teorema es freestyler. Por lo tanto, teorema es cultura. A ver, hay algo que no me cuadra en ese... Aunque estoy de acuerdo, a propósito de la María Elena y lo que veíamos delante, estoy de acuerdo con lo que se propone, pero tengo mis dudas con la estructura. A ver, el freestyler es cultura, entonces A es B. Luego, teorema es freestyler, y ahí entonces sería uno nuevo que C es A, por lo tanto, C es B. Ah, no, está excelente. Sí, está excelente. También, aplausos, Daniela. Muy bien. Francisco Torres. Las personas con Alzheimer tienen problemas con la memoria. Francisco tiene buena memoria, por lo tanto, Francisco no tiene Alzheimer. Y lo formula como, las A tienen B, que B sería problemas con la memoria, ¿sí? Y las A serían personas con Alzheimer. Después C, que es Francisco, ¿no? La nueva categoría. C tiene buena. Ya, ahí hay un pequeño error en la formalización solamente, Francisco, porque, ojo, las A tienen B. ¿Puedes usar el micrófono, Francisco, para hacerte una consulta? Hola, profe, sí, Hola, hola. dígame. Y esto es perfecto, hermoso, porque así todos vamos aprendiendo. Em, Me gustaría que me digas cómo tú pensaste en el valor de la categoría B. Tiene que tener un valor Pensé en constante. ponerlo como constante ¿se refiere a negativo o O como no, de no, qué no, estilo? que siempre debe significar lo mismo. Entonces, ¿qué significa B Mm, en la fórmula para ti, Problemas en un con la primer memoria. momento? Problemas con la memoria. Entonces, sería, las personas con Alzheimer tienen problemas con la memoria. Bien, después Ujú. sería Francisco que C tiene Sí, buenos problemas con la memoria. ya, No sé si perfecto. se entiende lo que Sí, estoy tratando de comprendo. plantear, que fue el error. Podría ser, eh, o le agregabas en la primera, las A tienen mala B y después C tiene buena B. Ya, ¿Sí? perfecto. Ya, perfecto. O sería Francisco no tiene problemas con la memoria, una cosa así. Claro, también podría haber sido. Ahí tendrías que jugar entre cómo propusiste los enunciados o modificar cómo formalizaste después las categorías. Una de dos. Pero tiene Ya, que tener el mismo sentido. A eso me refería con constante. ¿Ya? ya, perfecto. Solo Comprendo. eso. Pero también. Excelente, muy bien. Muchas gracias. A ti, Francisco. Eh, Vamos con Nicole. Nicole, ¿no? Nicole Betancourt Quintero. Premisa uno, el oxígeno. A. Nicolás, Bien. Nicolás. Nicolás, perdón. Nicolás Betancourt. Premisa uno. El oxígeno, que sería la categoría A, es primordial para vivir, que es la categoría B. Premisa 2. Si no respiro, que es la categoría B, no puedo vivir. Categoría B. ¿Ya? Premisa C. Por lo tanto, si respiro, no puedo. No, o sea, si respiro, puedo vivir. Ya, es algo parecido a lo que pasó con Francisco Nicolás. Tiene que ver con cómo fuiste asignándole el valor a las categorías. La categoría es inamovible, tiene que significar algo en particular. Si es mortal, es mortal. No es más mortal, menos mortal, algo mortal. Eso también tiene que quedar claro antes de la categoría que estoy usando para significar la idea. ¿Sí? Eso es lo único que te diría, porque yo entendí hacia dónde ibas, pero Profe, faltó parte de la estructura. Dale. pero por ejemplo yo llevaba oxígeno es A, vivir Ujú. es B.
no el hecho de no vivir o vivir. ¿Ok? Se me escucha Ya. bien, ¿cierto? Sí, se Entonces, escucha perfecto. solo el hecho de vivir. ¿Ya? Deja darle la ¿Funciona vuelta ahora así? con eso que me dices. El oxígeno A es primordial para vivir como B. Vivir. Ajá, Premisa 2. Si no respiro. respiro el C. Ah, ya, Espera, déjame ver si te sigo. Estoy viendo si es posible. Si no respiro, respirar es C en este caso, ¿ya? claro. No puedo V, que es vivir. Por lo tanto, si C, si respiro, V, vivo. Sí, entonces sí. Lo que faltó en ese caso para hacerlo más comprensible a mí que era el receptor, era la formalización abajo, como lo hicieron otros, por ejemplo. Ya, De hecho, ahora entre que termino, te invito a que hagas la fórmula, que ya, formalices lo que perfecto. escribiste, con esas tres líneas, ¿te acuerdas? Ya, A, B, después C tanto y la conclusión. Vamos casi al final ya. Yerko, las frutas A son saludables. B, las naranjas son frutas cítricas. Por lo tanto, las naranjas son saludables. Sí, está muy bien. Insisto, ahí el cítrico, si bien es correcto empíricamente, está además quizá para el silogismo. Excelente, Yerko. Javiera. Es como finalmente identificar sujeto y predicado. Claro, si hay algo parecido en la argumentación, es entender la estructura. Y con eso después uno se va por un tubo. Tanto para leer a los autores, como bien nos compartía ya la Javi hace un rato, y para también poder escribir y argumentar. Cram. Um, ya, tú me pusiste las categorías primero. Los niños necesitan un cuidador. Ya, los niños entiendo, necesitan un B, que es cuidador presente y responsable. C. Agustín y Gabriel son niños, claro, de 14 y 10 años. Agustín y Gabriel serían los C, ¿no? Son niños. Entiendo, perfecto. Conclusión, por lo tanto, Agustín y Gabriel necesitan cuidadores responsables, sí. Y lo formalizas como A, necesitan B, C son A, por lo tanto C necesita B. Excelente, Clau, perfecto. Y vamos con la Majo. Eh, Voy a leer primero lo que escribiste y después te voy a dar la palabra que tenías la manito levantada. Premisa uno, Hades, A es el dios de la muerte. B, premisa, los humanos, C, le temen a la muerte. B, conclusión, por lo tanto, los humanos le temen a Hades. Sí, claro, en la premisa 2 le hubiese agregado, insisto, es una cuestión de prolijidad solamente. Le temen al dios de la muerte. O sea, alguien quisquilloso podría decir es que muerte no es lo mismo que dios de la muerte, pero con eso nomás yo diría está perfecto. Y en estructura está perfecto también, ¿sí? Solo estaba pensando en los valores de la categoría B, era lo único. Así que, excelente, aplausos también para la Majo. Y tenías la manito levantada, Majo. Dime. Es que yo lo escribí en mi cuaderno y quería leerlo nomás. Pero como Ah, estaba leyendo el chat, al final lo escribí. Perfecto, ya. Listo. Ahí nos queda pendiente el Nicolás nomás, que después revisamos cómo hizo la formalización y ahora pasamos a un modelo de estructura de un argumento que se usa bastante en derecho, en ciencias jurídicas y en ciencias sociales en parte también. Sirve para todo. Y va a tener cuatro partes. Las vamos a ver de lleno, de una, pero le estoy anteponiendo más o menos lo que vamos a revisar. Así que aquí va. Compartir. Ya. Con esto están graduados ya en lógica aristotélica, silogismo. Y ahora llegamos a esto, a la estructura de un argumento de Toulmin. Pueden buscarlo por ahí, es un profesor de filosofía que
estructuró esta parte y está muy ordenada. Primero vamos a entender qué significa cada una de las partes de un argumento según esta persona. Un argumento que está siempre relacionado con el razonamiento a través del cual yo llego a una conclusión o propongo una idea. Ahora tratemos de ir más allá del silogismo, que ya lo pasamos, ustedes ya lo entendieron. Ahora vamos a pensar en otra vía, en la estructura de un argumento de Turing, que es la siguiente. Ordenadamente yo voy a escribir, por ejemplo, un párrafo en cada uno de estos puntos que tengo aquí. No separados, sino que iría todos juntos. Están separados para que se entienda cada uno de los conceptos o pilares del argumento que propone Turing. El primero, y diría yo uno de los más importantes, es la tesis, que viene siendo la idea principal que yo voy a sostener con lo que viene después. Como pueden ver ahí, la tesis es una opinión de alguien acerca de un tema conflictivo o polémico. Consiste en una afirmación, y recuerden aquí lo que les decía desde ya antes, que no necesariamente es verdadera, pero que se pretende que alcance aceptación general. Debe ser una opinión enunciada de forma, declarativa y ser debatible. Ejemplos clásicos. Debería aprobarse el aborto legal por cualquier causa. Y su contraparte, no debería legalizarse bajo ningún motivo el aborto libre. Otro ejemplo de tesis. La marihuana debería legalizarse. Y su contraparte, la marihuana no debería legalizarse porque es droga. Y qué sé yo. Eso es decir, eso es una tesis. Yo propongo algo y lo declaro. Luego vendrían las bases y atención que después vamos a tener muchos ejemplos de esta estructura porque es una de las más complejas, ¿sí? Las bases son los hechos o datos que apoyan la tesis que yo ya declaré, con la finalidad de ser aceptados por el interlocutor. Deben ser fehacientes y específicamente corresponden a los argumentos en sí. Y ojo con lo que está allí en rosado. Responden al porqué de la tesis o la razón de la tesis. Luego vendría la garantía, que es un vínculo con que se explicita, es decir, se demuestra, se describe, se evidencia, si ustedes quieren, la relación que existe entre los dos puntos que ya dije, es decir, la relación entre la tesis con las bases. Es decir, ¿por qué es pertinente esa base para la tesis que ya propuse desde un inicio? En palabras simples, es la explicación de por qué esa base sustenta esa tesis precisamente. Responde a la pregunta, ¿en qué sentido? Y lo último, y por qué traigo también esta estructura, este modelo de argumentación para ustedes, porque les sirve un montón para responder a pruebas como esta o a cualquier ensayo que escriban después como trabajo que se entrega en su estudio, porque viene de cajón con las citas de autores y que es el respaldo, lo último, que es aquello que apoya a las garantías. Es información con una fuente claramente especificada. Estadísticas, datos fidedignos, informes médicos, hechos concretos, mediciones y la más habitual en el ámbito académico, es decir, donde ustedes transitan, la cita de un autor o autora. El respaldo ya viene a cerrar la puerta y dejar claro que lo que se acaba de proponer es cierto porque además alguien así lo estudió, lo propuso, lo argumentó, etc. Voy a mostrarles ahora ejemplos de esto, que son muy sencillos y muy cotidianos. Creo que habían unas preguntas, voy a revisar el chat. Eh, ya, después reviso lo de Nico. La Camila dice, esta materia me recuerda cuando di la PSU. Sí, la de lenguaje. Nico, la verdad me enredé con mis premisas, profe. Bueno, es parte de pensar, está bien. Ya, y aprovecho de ver la de Constanza. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Constanza? Asumo que es Sitia. Sitia, ¿o No, no? es Sitija. Ah, Sitja, ¿de dónde el origen?
Supuestamente, bueno, hace muchos años pensábamos que era, nos habían dicho que era una mezcla entre árabe y judío, Ah, pero ya, yo viajé hace poquito a España y ahí me enteré que es sevillano, que es como de una familia de Sevilla. ya. Entonces es Sitja. Sí, es Sitja. Perfecto. En mi apellido, en mi segundo apellido, la J se pronuncia como una I, desde lo nórdico e islandés. Ah, Brynjarson. claro, pues ahí es diferente. No, pero Sí, este ya se por eso te pronuncia así preguntaba. como tal como se escribe. Perfecto. Muchas gracias por compartir. Ya voy a revisar entonces. Dice, todos los estudiantes de psicología estudian neurobiología. Todos los A estudian B, claro. Constanza estudia psicología. C es A o se estudia A, diríamos. Por lo tanto, Constanza estudia neurobiología. Sí, perfecto. Sitja. Constanza Sitja. Felicidades. Y caritas tristes. Me mató que le pusieron emoticones tristes. Sí. Bien, vamos con los ejemplos de esta estructura de Toulmin. Atentos, por favor, y atentas. Aquí hay dos ejemplos. Javi, dale, antes de comenzar los ejemplos. Javiera. Ah, profe, yo tengo una duda. Para ir llevando las lecturas, lo más primordial es quedarse con las conclusiones finales, porque al principio dan ideas, se desarrollan, se ven las contrapartes y después concluyen. No. mm, yo lo diría de la siguiente manera. Sí, es primordial acentuar las conclusiones finales, pero no es quedarse con las conclusiones finales únicamente. El proceso a través del cual se recorre un razonamiento para llegar a esas conclusiones también es muy relevante para que en este caso tú después puedas también argumentar. Eso es lo que quiero poner sobre la mesa, ¿sí? Claro, las conclusiones finales van a ser decisivas, como en todos los argumentos que hemos visto hasta ahora, pero el camino que recorren también es muy importante para que tú después puedas emular algunas de esas cosas, entender en qué parte de ese recorrido se cayó, no sostuvo muy bien las ideas, ¿ya? ¿Qué nos aconsejaría para llevarlas? No, ahí me perdí. No entendí esa pregunta, Javi. ¿Qué nos aconsejaría para llevarlas? ¿Como para integrar, inscribir o digerir mejor las lecturas? Sí, ¿A o eso te sea que al refieres? leer en qué cosas tenemos que poner énfasis, cómo debemos ir Mm, desarrollando nuestro pensamiento crítico mm, para ir guiándonos de mejor manera, a qué tenemos que ponerle atención. mm. Sí, tienen que ponerle atención sobre todo a las negaciones, a las ningún o a las fracciones o relativizaciones como algunos, algunas. Y estoy de acuerdo con que lo primordial es acentuar o enfatizar mucho a qué concluye un autor al final de determinadas hojas o argumentos. Y esto que yo ya te estaba comentando, que es ver también a través de qué ideas va construyendo lo que propone al final. Y tomando, por ejemplo, aquí los ejemplos que les tengo en la lámina, te diría algo como esto. No solo quedarse con la tesis que propusiera Habermas o que propusiera Danziger, como que Ricardo no debe manejar. Y sería un error decir después, no, o sea, lo que propuso Danziger es solo que los Ricardos no deben manejar, entonces ya, con eso me quedo. Sino que es ir a este punto, a la columna vertebral, que lo que pasa es que Danziger propone que Ricardo no debe manejar porque ha ingerido alcohol. Y una persona que ha bebido alcohol no tiene control adecuado sobre sus acciones, sus reflejos son más lentos y puede provocar un accidente. A eso se refiere Danziger. Sin embargo, por ejemplo, Dionisio también dice que Ricardo no debe manejar. Ah, entonces piensa lo mismo que Danziger. No, porque Dionisio lo que propone es que no debe manejar porque es menor de edad. Y él acentúa la cuestión de la minoría de edad como imposibilidad de poder manejar. De hecho, Dionisio está a favor de que conductores adultos puedan conducir y manejar. O sea, conducir habiendo ingerido alcohol y manejar un vehículo. Entonces, a pesar de que los dos proponen como tesis que no debe manejar,
Danziger y Dionisio no estarían diciendo lo mismo. Por eso es importante también la parte intermedia a propósito de tu pregunta, Javi. Y lo otro que le dije a un compañero de ustedes en clases es que no piensen en que si tienen que leer 20 páginas, voy a comenzar a leer, ¿cuánto me demoro en leer 20 páginas? Yo creo que no sé, media hora quizás. Ya, 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, listo, terminé, me las leí, aprendí. Para nada. Son autores que tienen que desglosarlo a propósito de lo que están aprendiendo aquí, como estructuras argumentativas, revisar cada uno de los puntos que proponen. A algunos les sirve subrayar con distintos colores la tesis, la base, la garantía o el respaldo de lo que propuso un autor, hacer anotaciones al costado, detenerse en un momento de lo que están leyendo, levantar la cabeza, mirar hacia el techo y decir, a ver, ¿a qué se refiere con esto? ¿Lo está negando? ¿No lo está negando? Voy a buscar algo en Google. Pueden utilizar motores de inteligencia artificial para que se los expliquen también. Yo creo que por ahí va. Majo, Aprovechando que hicimos como que este pequeño paréntesis, y ella estaba como que muy metida en la tesis, en la base, la garantía, etcétera, pero justamente hay dos autores que justo hablan en el mismo texto de Habermas. Hay dos autores que se refieren a las tres esferas de valor que no, las tres esferas de valor que no se relacionan entre sí. Weber habla sobre ellas, pero también, si no me equivoco, habla sobre ellas Benjamin o Kant, algo así. Todavía voy por la página 17, pero hay dos que hablan de lo mismo y no necesariamente, o sea, hablan de las mismas esferas, pero no necesariamente tienen la misma concepción de ellas. totalmente. Un muy buen ejemplo de eso, porque van a estar los post-weberianos, pero que van a decantar en los neoconservadores o en el anarquismo estético. Entonces, si bien, por ejemplo, después vamos a tener dos tipos de post-weberianos, no por ser post-weberianos van a pensar de la misma manera. O el ejemplo directo que da Los la Majo, posbeberianos, los posbeberianos tienen demasiadas ideas en la mente. sí, por eso, así que eso mismo es importante de lo que tú compartes, así que gracias. Bien, vamos a seguir con la línea, chiquillos, ¿ya? Si tienen consultas ya más de materia, las vamos viendo después. La tesis entonces en el primer ejemplo sería Ricardo no debe manejar, que es lo que se está declarando como afirmativo o correcto. La base, es decir, el hecho o el porqué de que Ricardo no debe manejar es simple, es porque ha ingerido alcohol. Ahora, hasta ese punto, insisto, cuando ustedes argumenten no piensen en lo que es obvio, piensen en que esto es algo que se le entrega a una persona que está en blanco. Si yo no tuviese conciencia de las leyes, si no, yo no estuviese culturizado, socializado a través de distintos mecanismos, yo podría perfectamente preguntar, ¿y qué tiene que ver? Y a eso es lo que responde la garantía. Insisto, si yo no conociera las leyes, alguien me podría decir, Ricardo no debe manejar porque ha ingerido alcohol. Y ahí, una persona que ha bebido alcohol no tiene control adecuado sobre sus acciones, sus reflejos son más lentos y puede provocar un accidente. Ah. Incluso si yo no tengo idea de leyes o de las consecuencias psicofisiológicas que puede tener la ingesta de alcohol al conducir, yo podría ser convencido a través de la garantía. Y yo podría hasta este punto decir, ya. Pero también podría preguntarle a la persona que me está diciendo esta tesis, base y garantía hasta este punto, ¿y de dónde sacaste eso? Y ahí es donde me responde, por ejemplo, el Instituto Médico Legal confirma que la mayoría de los accidentes de tránsito se deben a la ingesta de alcohol por parte de los conductores. ¡Pum! Se cerró. Otro ejemplo, tesis. Todas las personas debemos tener los mismos derechos. ¿Por qué? Porque todas las personas son esencialmente iguales independiente de la raza, la edad o el género. Ya ahí la garantía. Al ser todos esencialmente iguales, tenemos iguales derechos y deberes. ¿Y de dónde sacaste eso? Respaldo. Así lo plantea la Declaración de los Derechos Humanos en su Carta Fundamental. Dos ejemplos más. Tesis. Ese paciente necesita urgentemente una dosis de antibióticos. ¿Por qué? O base, porque tiene una neumonitis aguda. La garantía. La neumonitis es una infección pulmonar y este tipo de enfermedades se tratan con antibióticos. El respaldo, la experiencia clínica lo indica. El Vademecum o revista farmacológica también. Y último ejemplo, tesis. Usted debe cambiar su automóvil pronto.
La base, que responde al por qué, sería porque emite una gran cantidad de partículas contaminantes demasiado alta. Y ahí, la garantía que viene a conectar la base con la tesis, siempre recuérdenlo. Entonces dice, al contaminar más, usted está exponiendo a la población a aspirar más sustancias tóxicas, además de sobrepasar el límite permitido por la ley, por lo que el cambio de auto es la única solución. ¿Ya? ¿Y de dónde inventaste eso? Respaldo. El Ministerio de Salud y de Transporte son claros al respecto de los límites de acción contaminante por automóvil. Majo. Profe, ¿en qué momento se usa la estructura por Tolman y en qué momento Mm, usamos la lógica aristotélica? Porque cuando usted nos pidió hace un ratito mm, que mm, hiciéramos nuestros ejemplos, yo estaba ujú. haciendo el mío, yo igual estoy como medio acostumbrada a redactar en base un poco más al Tolman, sin darme cuenta. Sí. Acabo de darme cuenta que es mi forma de redactar hoy, porque no sabía que ese era su nombre, pero justo estaba haciendo mi cuestión de ALS y al principio ni siquiera era sobre eso, era sobre neurobiología y mi premisa era Mm, justamente con esta estructura, así tipo tesis, base, garantía y respaldo, sin darme mm, cuenta, insisto, de forma un poco mm. inconsciente. Ahora veo que son como dos modelos un poco distintos y mi pregunta, insisto, es la siguiente: ¿en qué momento se usa una o la otra o de qué manera integramos ambos modelos en una misma argumentación? Sí. Son modelos distintos, por lo tanto son distintas herramientas para poder construir casas, ¿ya? Entonces, por ahí la pregunta sería, la que tú me haces es como, claro, estábamos pensando en un serrucho al principio para cortar madera, pero ahora estamos usando un martillo para clavar esa madera y construir la casa. Va por ahí. También el libre albedrío, de que tú puedes decidir aplicar silogismos para poder llegar a un razonamiento. O puedes decidir utilizar la estructura de Toulmin para hacer un argumento. Ahora, en lo práctico, yo pensaría, y en lo que yo hago, los silogismos me sirven mucho más para razonar y entender si lo que estoy pensando tiene lógica. Y el Toulmin lo uso mucho más para ya redactar y escribir un argumento ordenadamente. ¿Ya? Buen tip, gracias, profe. De nada. La Javi pregunta, ¿el respaldo siempre será una teoría social impuesta? No, mira, Javi, retrocedo solo un poquito. No te pierdas aquí con esto, mira. Respaldo, dos puntos. Apoya las garantías. Y aquí hay distintos tipos de respaldo. Es información con una fuente claramente especificada. Estadísticas, datos fidedignos, informes médicos, hechos concretos y la más habitual en el ámbito académico, la cita de un autor o autora. En el fondo es algo que sostenga, fortalezca, respalde precisamente lo que ya he articulado. ¿Sí, Javi? Voy ahora entonces con estos ejemplos. Ya, bacán, Javier. Ahora ya nos entramos con ejemplos del Tolmin a lo que ustedes están estudiando. La tesis, que es la afirmación principal que se quiere defender, podría ser: la psicología tiene un origen social, no solo científico, porque yo ya estoy declarando aquello, y además se está proponiendo como verdadero, ¿sí? Luego tendríamos la base, que recuerden que esto tiene que ver con los hechos, evidencias o razones que apoyan la tesis, o que responde también a la pregunta de ¿por qué? Entonces podrían responder porque los primeros psicólogos trabajaban en contextos institucionales que exigían conocimiento sobre el comportamiento humano. Y vuelvo a hacerme estas preguntas que yo les decía antes. Pero ¿y en qué sentido entonces? ¿Y cómo se conecta eso con que la psicología tiene un origen social, no solo científico? Entonces la garantía es la conexión lógica entre la base y la tesis y explica por qué esa base que acabo de decir apoya la tesis que dije en un comienzo. Si el desarrollo de un saber responde a una necesidad institucional, entonces su origen es social. Y ahí le puedo plantear, ¿y eso quién lo dice o de dónde lo sacaste o cómo podrías apoyarlo? Y me podrían decir, Danziger demuestra que la psicología experimental nace en el marco de prácticas administrativas, escolares y militares, que podría haber dicho también institucional, es lo mismo. Entonces, si ustedes leyeran algo así de corrido,
podría ser algo como esto. Y lo voy a leer de una, pero aquí también hay tesis, base, garantía y respaldo. Pero lo voy a leer de una sola vez. La psicología moderna tiene un origen social más que exclusivamente científico. Los primeros desarrollos de la psicología experimental ocurrieron en contextos institucionales como fábricas, escuelas y el ejército. Si un saber surge para responder a necesidades institucionales, entonces su origen está determinado socialmente. Danziger demuestra que la psicología como disciplina no surgió por simple acumulación de conocimiento objetivo, sino como respuesta a exigencias prácticas de control y gestión de comportamiento en instituciones y en el campo social. Allí, en ese párrafo, ustedes tienen tesis, base, garantía y respaldo, pero está redactado como un párrafo, ¿sí? Aquí tengo otro ejemplo de Toulmin, y también les dejé la fórmula estructural con posibles conectores que uno puede utilizar para que ese párrafo quede mucho mejor estructurado y comprensible. Voy al chat. Linda pregunta, ¿siempre va en ese mismo orden? No, yo podría poner la tesis al final, pero no se los recomiendo. Digo, si no son tan peritos o peritas en la redacción y argumentación, es mucho mejor que partan en la introducción siempre con una premisa. A propósito de cuando uno escribe un artículo o un ensayo, en la introducción siempre debe ir la tesis, es decir, en un inicio. Y también a quien está leyendo le permite ordenarse un poco más, ¿vale? Eso es un consejo, pero a la pregunta, no siempre va en ese mismo orden. Pero este es el mejor orden para quien está aprendiendo a argumentar mejor. Entonces, ustedes ya saben que tenemos la tesis, que sería tu respuesta directa a la pregunta. Conectores posibles, aquí sería, ¿es posible sostener qué? La base, el hecho histórico o concepto de autor también puede ser, o el porqué de lo que ya acabo de decir. Esto se fundamenta en el hecho de que la garantía, que es la conexión lógica entre la afirmación y el dato o la tesis y base, ello se justifica dado que, siempre recuerden que ahí ese funciona como puente, y el respaldo, el apoyo de un marco teórico mayor, o el respaldo, por ejemplo, con la cita de un autor. Esta dinámica es explicada por... Entonces, una aplicación a la historia de la psicología podría ser así, que en un desarrollo eh, se les pidiera que dijeran: analice el proyecto científico del conductismo radical desde la perspectiva de los intereses del conocimiento. Y les marqué los conectores que podrían utilizar. No porque estén entre corchetes los van a omitir, al contrario, es para acentuarlos. Es posible sostener que, entonces esto va a ser la tesis. Es posible sostener que el conductismo radical de Skinner responde de manera intrínseca a un interés de conocimiento de tipo técnico y de control. Ahora viene la base. Esto se fundamenta en el hecho de que el condicionamiento operante busca predecir, manipular y modificar la conducta humana a través del control estricto de las contingencias ambientales. Y para conectar lo anterior, continúo. Ello se justifica dado que cualquier disciplina que reduzca el comportamiento a variables manipulables opera bajo la lógica de la racionalidad instrumental. ¿Y de dónde puedo sacar esto o cómo puedo fortalecerlo o sostenerlo? Esta dinámica es explicada por Jürgen Habermas, quien advierte que las ciencias empírico-analíticas tienden a tratar al sujeto como un objeto de dominación técnica, vaciándolo de su capacidad dialógica. Es una manera muy pulcra de hacer un argumento bajo el modelo Turing aquí. La Majo dice, por eso mismo es muy importante tener pensamiento crítico y conocer el contexto histórico. A medida que la historia avanza, garantías científicas que se consideraban irrefutables en el pasado han quedado desestimadas en el presente.
Ejemplo, antes Plutón era un planeta y se pensaba que la sangre era azul dentro del cuerpo y se volvía roja con el oxígeno al salir. Claro, sí, es buen ese ejemplo. Y precisamente, pensar críticamente también es entender las estructuras de las ideas, de los argumentos, cuáles son las garantías, las bases y los respaldos de una tesis. Voy a comentarles otros ejemplos y estos los vamos a ir pasando solamente, porque ahora viene la parte en que ustedes escriben un argumento bajo la estructura Toolme. Entonces, otro ejemplo anclado en Danziger sería, voy a leerlo de corrido porque ustedes pueden ver en la pantalla cómo está estructurado. ¿Ya? Ustedes pueden reconocer inmediatamente ahí cuál es la tesis, la base, la garantía del respaldo. La psicología moderna tiene un origen social más que exclusivamente científico. Los primeros desarrollos de la psicología experimental ocurrieron en contextos institucionales como fábricas, escuelas y el ejército. Si un saber surge para responder a necesidades institucionales, entonces su origen está determinado socialmente. Danziger en 1990 demuestra que la psicología como disciplina no surgió por simple acumulación de conocimiento objetivo, sino como respuesta a exigencias prácticas de control y gestión del comportamiento en instituciones y el campo social. Es decir, lo que habíamos leído, pero ahora desglosado. Otro ligado a Skinner. La creencia en la libertad individual impide un enfoque científico sobre el comportamiento humano. Esta creencia desvía la atención desde las variables ambientales hacia causas internas, no observables. Si se ignoran las variables ambientales, entonces no se puede aplicar un análisis científico riguroso del comportamiento. Skinner argumenta que las conductas humanas son productos de contingencias de reforzamiento, no de elecciones libres. Por lo tanto, la noción de libertad entorpece el desarrollo de una psicología verdaderamente empírica. Ahí eso fue un argumento completo. ¿Puede darnos ejemplos de conectores para cada parte de las estructuras, por favor? Claro, eso era lo que les mostraba Majo. Mira, aquí, por ejemplo, les dejo, es posible sostener que esto se fundamenta en el hecho de, ello justifica dado que, esta dinámica es explicada por, claro, podríamos buscar más conectores para cada una, quizás por ahí va tu pregunta, pero estos que están aquí son mundiales. Podría decir, no sé, es posible sostener que, es dable plantear que, esto se fundamenta en el hecho de que, podría ser un, esto por cuánto, en la garantía ello se justifica dado que, podría ser un, la relación intrínseca allí es la siguiente, y esta dinámica es explicada por, a eso mismo hace alusión María Montero, o a eso se refiere María Montero. María Montero lo demuestra en, ¿cachai? Ya, voy a continuar. Cuestiones de argumentación para que también se entienda mucho más sencilla. Mantener una relación afectiva estable durante el primer año de psicología vespertino es un gran apoyo emocional para afrontar el ritmo académico. Muchos estudiantes comentan que sus parejas los motivan a no abandonar la carrera, los acompañan a estudiar o les ayudan con tareas domésticas mientras asisten a clases. Si una relación afectiva entrega apoyo emocional y material, entonces puede contribuir positivamente al rendimiento académico y la permanencia en la universidad. La psicología del apego desde Bowlby y estudios contemporáneos sostiene que los vínculos seguros mejoran la autorregulación emocional y la persistencia frente al estrés académico. Otro argumento de cuestiones más cotidianas. ¿Para qué estudiar historia de la psicología? Podría ser una pregunta. Y si ustedes lo argumentan, podría ser su tesis que estudiar la historia de la psicología en primer año es una experiencia enriquecedora que permite comprender la evolución del pensamiento humano. La base, que conocer figuras como Wundt, Pavlov, Skinner, Freud o Danziger permite situar el conocimiento en su contexto histórico, político y social. La garantía, si los estudiantes entienden cómo las ideas psicológicas han cambiado con el tiempo, entonces podrán reflexionar críticamente sobre los modelos actuales y sus propios prejuicios teóricos. Respaldo de aquellos es que desde una perspectiva epistemológica crítica, autores como Kurt Danziger destacan que la psicología es un producto social e histórico, no una ciencia neutra o atemporal. Asimismo, como este mapa, por alguna razón, está invertido aquí y nosotros estamos acostumbrados a verlo al revés.
Me carga la lógica y la argumentación. La tesis podría ser aprender lógica proposicional y técnicas de argumentación en primer año resulta especialmente difícil para estudiantes del horario vespertino. Muchos alumnos llegan cansados después del trabajo y los conceptos formales de la lógica requieren alto nivel de concentración y abstracción. Si una materia exige esfuerzo cognitivo elevado y se estudia en condiciones de fatiga mental, entonces es más probable que sea percibida como difícil. Y el respaldo de aquellos que la teoría cognitiva del aprendizaje, como la de Schwaller, sobre la carga cognitiva, explica que el aprendizaje disminuye cuando las condiciones externas dificultan la atención y el procesamiento activo de la información. Así que ahora voy a dejarles la estructura y ustedes van a hacer un argumento bajo el modelo de Stephen Toulmin. Bien, déjenme ver cuál les voy a dejar. Estoy pensando si dejarles... esperen, alguno de estos. Me parece que estos son bastante buenos. Algo así. La idea es que escriban algo como esto. Por favor, háganlo de la siguiente forma. Escriban tesis, dos puntos, y ponen su tesis en un reglón abajo, base, dos puntos, lo que continúa, y así, para que se entienda clarito. Y recuerden que la tesis es una afirmación sobre algo, la base es el porqué de eso que ya se propuso, la garantía es en qué sentido la base se conecta con la tesis de manera desglosada, y el respaldo es algo que sostiene o refuerza todo lo anterior. Esto es un poquito quizás más extenso, así que en vez de 2 minutos yo creo que vamos a dar 3 o 5, ya 5. Voy revisando a la medida que aparezcan en el chat. Yo voy y vuelvo en un par de minutos. Miren, para que se motiven, yo fui a buscar a Aquiles Ñao. Aquiles Ñao es un gran pensador. Él me enseñó, de hecho, a argumentar. Él me dijo todos los ejemplos que construí con ustedes. ¿Sí? Ya, saluda. Ya, dejémoslo libre nomás. ¿Cómo van? ¿Dudas, consultas? Cualquier cosita estoy disponible acá mientras lo escriben.
Estoy buscando una fuente. Un segundo. Sí, no, pero también podía inventarlo. Ya, ahí picó, picó la Clau. Eh, oh, sí. Sí, aparece sumamente institucional. c.granbravo, @uandresbello.edu. Bueno, en Zoom por lo general, cuando vas a tu icono o donde debes aparecer tu rostro o tu avatar, aparecen dos opciones si pones el cursor encima, silenciar o, bueno, eso me sale como host, pero hay unos tres puntitos. Y ahí por lo general dice también cambiar nombre. Trata de ver ahí, claro, si te funciona. Ya, yo voy a empezar el tiro con la clava. Dice, tesis. eh, a ver, dame un segundo, claro. Capaz que yo puedo cambiarte el nombre, pues. Claramente. Mira, vamos, rebautizada. Vamos a revisar entonces qué nos puso aquí la Claudia. Ella sostiene que Manuel no puede cuidarse solo. Bien, hasta ahí como tesis, perfecto. Ahora vas a decir la base de lo anterior, y es porque es un niño de 7 años. ¿Ok? ¿Y qué tiene que ver que sea un niño de 7 años con que no pueda cuidarse solo? Si no entendiera nada sobre psicología del desarrollo, sobre derecho, qué sé. Entonces tú nos explicas y relacionas esa base con esa tesis a través de lo siguiente. Los niños no tienen todas las capacidades necesarias para protegerse solos sin el apoyo de un adulto cuidador responsable. ¿Sí? Y el respaldo de aquello existen respaldos médicos y públicos que establecen normas para el cuidado de ellos, siendo esto un derecho del niño. Aplausos, aplausos. Muy bien. ¿Viste, Clau? Te ganaste además el ser rebautizada en el Zoom. Felicidades, lo hiciste excelente, Claudia. Voy con la Cami. Vamos, chiquillos, no se duerman, que no queda nada. De hecho, quedan tres diapositivas en lo que me queda de exposición y ahí vamos a ir cerrando. Pero no se pueden quedar sin las últimas dos estructuras que revisamos. La más compleja era precisamente Toulmin, así que ánimo. La Cami nos dice, los bebés necesitan mucho contacto físico para su desarrollo psicológico. Mira, justo ayer hablaba de eso con una amiga, que es profe también de la carrera, la van a conocer como en cuarto año, la Natalie Coligny. Tremenda, seca, profesora de jurídica y una tremenda victimóloga. Bueno, los bebés necesitan mucho contacto físico para su desarrollo psicológico, porque dependen del vínculo con sus cuidadores para sentirse seguros y regular sus emociones. Desde la psicología se sabe que el contacto físico ayuda a que el bebé desarrolle apego seguro, que influye en cómo va a manejar sus emociones y relaciones en el futuro. Respaldo. Diversos estudios en neurociencia han demostrado que el contacto físico en la infancia reduce el estrés, disminuye el cortisol y favorece el desarrollo del cerebro en las áreas ligadas a las emociones. Aplausos para Lacan. Muy bien. Excelente. Puedo poner aplausos acá. La Dani, Daniela Olivares. Los humanos no deberíamos comer carne porque los animales son seres vivos y por el cuidado del medio ambiente.
Si una persona come animales, está promoviendo su maltrato y a la vez contribuye a la destrucción del medio ambiente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la producción de carne contribuye significativamente a la contaminación ambiental y al cambio climático. También. Aplausos también para la Dani. Muy bien. Excelente argumentación. La Mariana. Tesis. Ana no debe tomar alcohol porque hace tratamiento para depresión. ¿Sí? Una persona que ha mezclado alcohol y fármacos puede presentar efectos colaterales como mareos y somnolencia. Respaldo. Estudios médicos comprueban que mezclar alcohol y fármacos puede ocasionar daños hepáticos o síndrome serotoninérgico. Muy bien. También aplausos para la Mariana. Pucha, ¿saben qué? En serio, qué orgullo, qué honor, qué gusto también hacer este taller y ver cómo integran precisamente la estructura y se les da. Así que, corazoncitos para ustedes. Muy bien. La finalidad de algo como esto es precisamente que ustedes aprendan y que tengan más herramientas para que a futuro sean tremendas psicólogas y psicólogos. El pensar, el razonar de esta manera les permite también el día de mañana ser tremendos clínicos o hacer intervenciones y poder entender las falacias, el sentido del sinsentido, las dialécticas negativas, todo eso cuando estén interactuando con alguien, no solo para escribir. Si esa es la ganada también de aprender a pensar de esta manera. Javiera, las escuelas deberían incluir más horas de actividad física en el horario. Oye, estoy súper de acuerdo además con eso, más allá del ejercicio de argumentación. Ya, las escuelas deberían incluir más horas de actividad física en el horario. El ejercicio regular reduce el estrés y mejora la concentración en los estudiantes. Si los estudiantes están menos estresados y más concentrados, aprenden mejor. Estudios en áreas como la psicología y la educación muestran que la actividad física regular mejora el rendimiento académico y el bienestar. Aplausos. No sé, no se pueden poner más de dos, más de un aplauso. Pondría dos por la idea, además. Sí, muy de acuerdo con lo que se propone. Muy bien, Javiera, felicidades. Ahora, Vicente, la tesis. No deberíamos tener prueba el lunes. Oh, esto no lo vi venir. Qué bien. ¿Viste? Además, tú tenés ya la cuota, punto base por comediante. Nacido para ser comediante, obligado a ser un estudiante de psicología. Tú ya tenías aplauso por la comedia. Listo, ya. Vamos a revisar ahora. No deberíamos tener prueba el lunes. Una evaluación no nos define. ¿Y cómo se conecta que una evaluación no te defina con que no deberían tener prueba el lunes? La garantía es, una prueba no mide realmente el conocimiento o el dominio que tengamos sobre un tema, ya que hay muchos factores que pueden influir en que dicha nota no sea óptima o la esperada. Vais súper bien. Respaldo, según fuentes de los DC. Yo no puedo sostener este taller si sigo leyendo a este tipo. Oye, y a Piolá no enciende ni la cámara, y el avatar que tiene ya me hace sentir que se está burlando, que se está riendo. Que desde que entró a este taller pensó en escribir este argumento. Di algo, rata, no te escondas. Ya, voy a terminar. Según fuente de los deseos, el estudiante al ser expuesto a estas evaluaciones incrementan sus niveles de cortisol y estrés, y si no llegan al resultado esperado pueden sentirse frustrados. Oye, un fatality, un brutality de aplausos para su compañero. Muy bien, Vicente, felicidades. Excelente. Está muy bien hecho el argumento. Aunque no estoy de acuerdo con el fondo, por cuestiones técnicas, sí estoy súper de acuerdo en lo social y en la estructura argumentativa que usaste. Bacán. María Elena, la sertralina es uno de los antidepresivos más comúnmente recetados en el mundo debido a su perfil de seguridad y eficacia. El uso de este fármaco ha demostrado clínicamente que reduce la recaptación de serotonina en el espacio sináptico.
Una de las causas biológicas de la depresión es causada por un bajo nivel de serotonina, lo que provoca una menor actividad excitatoria en las neuronas. La baja actividad de las neuronas reduce significativamente las funciones regulares del cuerpo, lo que puede llevar a la depresión. Está muy bien, además está muy bien escrito. Felicidades por eso ya, María Elena. Sin embargo, el respaldo no parece respaldo, parece garantía igual. ¿Por qué? Te recomiendo que acentúes y enfatices mucho más una fuente desde donde tú estás diciendo eso, ¿sí? Podría haber sido desde diversas revistas, estudios, investigaciones médicas, psiquiátricas, neurológicas, la estadística de... Por eso también digo, puede ser inventado en este espacio, al menos. Pero siempre reforzar que el respaldo es algo externo, algo que no surge únicamente de tu propia retórica o de tu propio intelecto o formación, sino que te apoyas en algo más. ¿Ya? Aplausos también para María Elena, sobre todo por su redacción y la estructura. Andrea Painén. Las personas entre 15 y 29 años, ya, era con dejarnos de viejos algunos, ¿eh? Qué discriminación, ¿eh? No incluir a gente que sale de de ese tramo. Las personas entre 15 y 29 años son quienes tienen más accidentes de tránsito. Base. Debido a imprudencia, falta de experiencia y excesiva confianza al manejar. Garantía. Manejando a exceso de velocidad bajo efectos de droga o alcohol. Respaldo. Toda esa información se encuentra en el nuevo libro del conductor en Chile. Sí. El- Me parece que está bien el orden y el razonamiento, pero hay que mejorar allí, Andrea, los conectores. Tú le agregas conectores pertinentes al inicio de la base y al inicio de la garantía y te queda tremendo argumento, ¿sí? Por ejemplo, en la base podría haber partido diciendo porque cometen muchas imprudencias o algo así. En garantías, em, esto dado que la juventud suele manejar exceso de velocidad, bla, bla, bla. ¿Ya? Algo como eso, a eso me refiero con los conectores, la manera en la que comienzas a escribir la base y la garantía. Por lo demás, muy bien. Vicente, gracias, profe. Ahora me retiro del taller para siempre. Sí, no, y del ramo, ¿ya? No, yo no quiero volver a ver tu rostro, Vicente, en clase la próxima semana. Al contrario, al contrario. Siempre es bueno el humor en el aprendizaje. Excelente. Muy bien ahí. Francisco, Alexis no debe jugar el partido de fútbol. Base, ya que siente grandes molestias musculares. Garantía, las molestias musculares son una respuesta de nuestro cuerpo indicando la posibilidad de una lesión subyacente. Respaldo. Los equipos de kinesiología y medicina de los equipos de fútbol indican que jugar con molestias musculares, sobrecargas o fatiga crónica sin el debido reposo conlleva la agravación de las molestias y aumenta drásticamente el riesgo de lesiones graves. Bien, excelente estructura. Constanza Sitja. Tesis. La lactancia materna es fundamental los primeros 6 meses de vida. Base, ya que garantiza una nutrición óptima, fortalece el sistema inmune, asegura un correcto desarrollo neurocognitivo y favorece el apego seguro. Garantía. Si un lactante recibe todos los nutrientes necesarios, protección inmunológica y estimulación afectiva en una etapa crítica del desarrollo, entonces aumentan significativamente sus probabilidades de crecer de manera saludable, tanto a nivel físico como psicológico. Respaldo. Según el Manual de Lactancia Materna Chile, Chile crece contigo, me imagino, la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses garantiza el aporte ideal de nutrientes, protege contra enfermedades infecciosas y crónicas y contribuye al desarrollo integral del niño o niña. Tremendo aplauso. Muy bien, Constanza. Vicente, mire, ya no es comediante, ahora es coqueto. Muy bien. Te amo, Constanza. Y Constanza lo agradece. Ya. Excelente. Hasta aquí surge el lazo social tremendo. Voy con Yerko ahora y vamos hacia el cierre del taller con lo que nos queda. Yerko Talamilla dice, como tesis, la eutanasia debe ser legal. Y la Constanza dice, te amo, Vicente Tomás. Ya, aplausos, no sé. Este es el mayor aplauso de todos. Que viva el amor.
el amor erótico entre amigos, entre compañeros, entre la gente. Excelente. Muy bien. Ya. Tesis. La eutanasia debe ser legal. Base. Es fundamental en los casos de pacientes que tengan una enfermedad en etapa terminal o que se encuentren en cuidados paliativos. Garantía, justificando el sufrimiento de los pacientes y su agotamiento mental desde que parte el diagnóstico del médico oncólogo. Respaldo a la revista The Clinic, edición 5 de marzo, página 20, titular El sufrimiento del paciente oncológico. Ya, ahí tengo un par de cosas solamente, Yerko. En la garantía creo que hay algunas cuestiones que debiesen ser mayormente profundizadas para entender cuál es la relación entre la base y la tesis que propusiste. Si bien termina entendiéndose, la manera en la que se redactó me parece un poco desestructurada, como uno se pierde un poco. Por ejemplo, si lo leo de una, es la eutanasia debe ser legal, es fundamental en los casos de pacientes que tengan una enfermedad en etapa terminal o que se encuentren en cuidados paliativos, justificando el sufrimiento de los pacientes, ¿cachai? Algo parecido a lo que decía antes, poner atención en los conectores al iniciar la base y al iniciar la garantía, ¿ya? Y en respaldo, Yerko, es importante que no solamente lancemos el respaldo así como un Kamehameha, como un sticker, sino que además de hacer mención de el respaldo, comentar qué dice ese respaldo, para que yo pueda entender cómo ese respaldo sostiene lo que ya dije. Es como esto que tú pusiste así, la revista de Clínica Edición, ta, pa, 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 también podría haber sido como que yo ponga el apellido del autor y nada más. Respaldo, Leone. Y la idea es que, claro, pongas Leone en el 2026 se refiere a que el mandato cultural de ser vivo está anclado a un amor hacia la imagen del narcisismo, más no hacia el sí mismo como cuerpo. Y ahí tú ya explicaste cómo se relaciona lo que dice el tal Leone. No, de nada, pues gracias a ti, Yerko. Ya, voy a compartir entonces la última parte. Mucha atención para no Creo que falté yo. entrometerme. ¡Ay, Majo! Perdón, es que no me sale de organización. Espérame. ¿Y dónde está Majo? ¿Aquí? O sea, dije que lo quiero No, no, leer porque no. es largo. ¿Dónde está el argumento? Ajá, voy. O sea, lo leo. Ah, no lo Basado escribiste en hechos acá, ya. reales. A ver, Es deja largo, concentrarme entonces. Ya, dale. basado en hechos reales. Cuando una prueba está mal redactada, los alumnos tienden a fallar más en sus respuestas. Esa es la tesis. La base. Esto se debe a que al experimentar altos niveles de cortisol esto se debe a que experimentar altos niveles de cortisol derivados de la frustración se ve afectado el racionamiento. Garantía. Esto se fundamenta en el hecho de que el cortisol prepara el cuerpo para huir en situaciones de peligro y nubla la capacidad de razonamiento del lóbulo frontal. Respaldo. Así lo plantea Lupien en su obra Efectos del estrés en el cerebro, publicado en 2009 en la revista Natural Reviews Neuroscience. Y lo digo porque yo perdono, pero no olvido. Esto pasó en neurobiología. Ya, sí, de eso dependía mi aplauso. Aplauso porque está muy bien estructurado el argumento. De verdad, Majo, está bacán como lo propusiste. Tanto así que me convence. Yo no tengo idea de qué prueba fue, no tengo idea cómo fue, dónde, cuándo, y ya me convenciste. ¿Ah? Yo ya me uní a su lucha. Pero Gracias. sí, y dependía de eso mi aplauso porque partiste con la tesis y yo dije, oh, siento que esto es un palo, así. Yo pensé que era una indirecta, más bien directa. Estaba a punto de salir de este taller y llamar a Diego y decirle, somos los peores, sumamente No, culposos, no, somos los peores ustedes profes, no. le iba a decir a Diego. Ya, muy bien, felicidades, Majo. Ahora vamos con el cierre entonces, así que atentí. Esta parte solamente la voy a exponer, considérenla ustedes, y pueden enseñarla a futuro. Y como les digo, para no entremeterme tanto en su fin de semana y en su almuerzo, pensando que ya van a ser la una. ¿Bien?
Así que cuando terminemos allí, voy a dar la chance, obviamente, si alguien quiere quedarse un rato más, podemos ejercitar. Y quien no, ahí vamos a dar por terminado el taller. Así que voy con lo último. Me interesaba que ustedes revisaran esto, que es propio de lo que les decía en un inicio, que es argumentar pensando. Piensen en estas dos imágenes. Yo podría argumentar perfectamente, ¿verdad? Que los árboles son con un tronco de madera y hojas verdes, ¿cierto? Respóndeme ahí en el chat, sí, no. Yo lo que debo argumentar es que los árboles son con un tronco y hojas verdes. Sí, claro. La Ok, cuestión es que, a propósito de argumentar pensando y de los sesgos y de lo que también planteábamos en su momento por ahí con María Elena y otros más, es que yo también puedo argumentar que los árboles tienen las hojas de distintos colores. También es parte de la creatividad y por eso les digo, no se pierdan en que la argumentación muchas veces va a ser significado inequívoco de verdad y de realidad. Por eso hay cuestiones que son debatibles. Y debatir quiere decir enfrentar distintos argumentos en posturas opuestas. Y puede que alguna sea más verdadera que otra. Y aún así, quien va a convencer mucho más a la audiencia es quien argumente mejor. Ojo, ojito, digo ahí, para las pruebas. Bien, pasamos al penúltimo modelo, que va a ser solamente esta parte, y después con la otra lámina el final. Y me interesa el último, porque les va a servir un montón para hacer análisis crítico. Esto yo diría que es el modelo ARE, y es, a mi gusto, ¿no? Desde mi opinión, una forma más simple de trabajar el Toulmin. La fórmula o estructura sigue tres pasos, por eso es ARE: afirmación, razonamiento, evidencia. Y va a estar con una afirmación o con una tesis, como lo veíamos antes, ¿verdad? Luego le va a seguir un razonamiento, que es el por qué detrás de esa afirmación, y allí confluye una fusión entre base y garantía de la estructura que veíamos antes en el Turing, ¿ok? Y finalmente una evidencia que viene siendo algo como el respaldo. Esto se los dejo porque, como ustedes ya entendieron la complejidad paso a paso del Turing, aquí también pueden entender que hay una manera incluso más sencilla de pensarlo antes de escribirlo. También pueden ser en tres pasos, no es necesario que sean cuatro. ¿Ya? Explique la postura respecto a la neutralidad de los métodos experimentales en psicología. Podría ser una pregunta de desarrollo. Y ustedes pueden responder. Nuevamente están marcados en negrita los conectores que podrían usar. En la afirmación podrían decir, en primer lugar, cabe afirmar que la metodología experimental en psicología jamás ha sido un instrumento neutral u objetivo, sino una construcción social y política. En el razonamiento dirán, la razón fundamental radica en que las prácticas de laboratorio replican las estructuras de poder, las jerarquías sociales y los modelos de autoridad de la época en que son diseñadas. Y la evidencia sería que la evidencia de este proceso se encuentra en los análisis históricos de Kurt Danziger, quien demuestra cómo los roles de experimentador y sujeto experimental no existían en la naturaleza, sino que fueron roles sociales fabricados artificialmente para legitimar el conocimiento psicológico bajo el modelo industrial de producción científica. ¿Ven? Insisto, una manera simplificada hasta cierto punto del anterior. Y finalmente vamos hacia una argumentación rogeriana, que lo que va a buscar es consensos, o dicho de otra manera, para lo que ustedes estudian, es analizar críticamente posturas opuestas sin necesariamente tomar partido por una, que es algo muy propio del examen crítico que se hace sobre determinadas cosas. ¿Se acuerdan lo que comentábamos en la revisión de la prueba anterior? Nosotros les decíamos que algunas o algunos escribían, por ejemplo, en las pruebas que la historia crítica es la mejor de todas, o la manera correcta de hacer historia es la historia crítica. Y eso va a depender de cada quien, ¿no? Lo importante era poder describir cuál era el tránsito y la diferencia entre cada uno de los tres tipos de historia. Solo eso.
De hecho, la elección de cómo hacer historia también es una decisión, es un posicionamiento político. Así que por lo mismo es difícil plantear abiertamente si uno es más correcto que otro. A cada quien le hará más sentido. Entonces aquí es como la analogía de un diplomático. Les propongo a cada uno como, imagina que eres un diplomático negociando la paz. No empiezas atacando, demuestras que entiendes perfectamente a cada bando, validas sus preocupaciones y propones un tratado que rescata lo mejor de ambos. En gran parte, creo yo, el texto que ustedes estudiaron de Adriana Caulino sigue esa línea. Y por ejemplo, en psicología este método va a ser oro puro, de verdad, para preguntas de examen que te piden comparar, integrar, analizar críticamente o resolver tensiones entre distintas escuelas psicológicas. Y aquí vienen los ejemplos, a propósito también de la estructura. En una primera parte habría una postura A y su validación. Es decir, se presenta el primer enfoque sin criticarlo o atacarlo, más bien directamente. Conectores que podrían utilizar podrían ser históricamente una perspectiva ha defendido que, o es metodológicamente válido que este enfoque busque. Luego viene la postura B o la segunda postura, como quieren llamarle, y también su validación. Presentar el enfoque opuesto. Por otro lado, surge la perspectiva que sostiene o esta postura aporta un valor crucial al, así podría comenzar, y finalmente una síntesis o consenso, el punto de encuentro o superación de la tensión. Conectores que podrían usar. Lejos de ser mutuamente excluyentes, el punto de síntesis propuesto por, es decir, donde podrían confluir dos cosas, que en primera instancia uno podría pensar que son opuestas. Recuerden cuando Caulino habla de que en la historia crítica se quiere resolver esta disputa o dicotomía entre internalismo y externalismo, o entre presentismo e historicismo, y se propone que hay que hacerse cargo de ambas, porque aunque uno haga una revisión desde el historicismo y no desde el presentismo, igual lo está haciendo desde el presente. ¿Mm? Entonces, imagínense que la pregunta fuese, ¿cómo abordar la constante crisis paradigmática entre la psicología del laboratorio y la psicología comprensiva histórica? Que entendería uno que van en lógica opuesta. Y podríamos decir, históricamente una perspectiva ha defendido que la psicología debe consolidarse de manera unificada bajo el alero de las ciencias naturales, tal como lo impulsaron Watson y Skinner. Estamos hablando ahí del conductismo. Luego, es metodológicamente válido que este enfoque busque rigor, predicción y estatus científico a través de la cuantificación y observación, le agregaría yo, ¿no?, de la conducta. Y ahora viene la otra parte, la postura B. Por otro lado, surge la perspectiva que sostiene que la psicología es inherentemente una ciencia humana, enraizada en el lenguaje y la cultura, como se rastrea desde la Volcker Psychology de Wundt hasta los análisis críticos de Danziger. Seguimos trazando ahí justamente eso. Esta postura aporta un valor crucial al rescatar la subjetividad y el contexto histórico que el laboratorio elimina. Entonces presentamos uno y 2 y además dijimos cuál es el valor de uno y 2. Y ahora viene la parte de síntesis o consenso. Lejos de ser mutuamente excluyentes, es decir, que se repelan como si fuese agua y aceite, el punto de síntesis propuesto por teóricos como Adriana Caulino sugiere que la crisis epistemológica de la psicología no es un defecto que deba resolverse eliminando un bando, sino su condición constitutiva, que la psicología es y debe ser multiparadigmática, multifacética, ya que su objeto de estudio requiere simultáneamente ser explicado por la ciencia natural y comprendido por la ciencia histórica. Solo para agregar algo, esto va más allá de la argumentación, es como para lo que integren de lo que están estudiando. Sería un error garrafal creer que porque desde la psicología social crítica o desde la historia crítica de la psicología suele criticarse precisamente cómo se realizaron ciertos experimentos o se propuso que a través de la observación de la conducta se llegaba a una verdad, sea lo mismo que decir que la experimentación observable de la conducta es algo malo y que no debe hacerse nunca, en ningún caso, sino que es entender que esa
experimentación y observación de la conducta responde también a intereses sociales, históricos, culturales y de relaciones de poder en un tiempo y lugar dado. Bien, es solo eso. Muy bien. Solo al cierre entonces, quiero recapitular que vimos los enunciados proposicionales, la lógica aristotélica en claves y silogismos, vimos la estructura de argumentación Toulmin, luego vimos el modelo ARE, que es una simplificación un poquito más sencillo quizás de pensar el Toulmin, y al final también esta argumentación rogeriana que lo que busca es analizar un punto con otro que parecieran ser opuestos y después entender cómo confluyen o cuál podría ser un consenso entre ambos. E insisto, eso sirve un montón para hacer análisis críticos. ¿Por qué quería poner el último? Porque tengo la impresión también de cuando he hecho el taller en otras ocasiones, en otros lugares, otras instituciones también, algunos estudiantes quedan con la idea de que siempre tienen que abanderizarse por algo al argumentar. Como si argumentar fuese siempre decir que hay solo una manera de hacer las cosas o solo una visión del mundo, y no es el caso, ¿ya? Y sí, Claudia, puedo compartir eso en breve, y también puedo compartir la presentación, así que tranquila. Y para que la puedan anotar, ¿ya? Gracias por escribirme eso, Claudia. Ahora les pido solo un favor, en lo que queda de tiempo, también ustedes díganme qué les pareció el taller, qué les gustó, qué no les gustó. Era mejor de lo que esperaban, no cumplió las expectativas y si creen que les sirve de alguna forma tanto para sus vidas, para pensar de manera más ordenada y también para sus evaluaciones. Ustedes cuenten. Dale, Majo. A mí me encantó. La verdad es que entré a la vida nomás, no sabía que me iba a encontrar. Dije, cualquier conocimiento es bueno y quedé sorprendida. Hay muchas formas de redactar y de argumentar que desconocía. Tomé nota de todo, así que siento que me ayuda bastante. Me gustaría en algún Buenísimo. punto quizás hacer alguna nota o investigación en relación a varias cosas después de graduada y Mm. cosas como bases que ayudan para eso. Háganla, háganla pues. Y de hecho, a lo que las y los insto es que no esperen a estar graduados. Hay muchos trabajos que ustedes pueden hacer a propósito de sus asignaturas y pueden irlos puliendo y proponiendo para hacer un paper, un artículo en una revista y eso. Para esos efectos, siempre, y más allá de que termine después este año y quizás nos volvamos a ver en segundo, tercero o en toda su carrera porque le hago clase a primero solamente, cuenten conmigo, podemos reunirnos o me mandan un correo y revisamos también sus manuscritos para que se los publiquen. Y esperen, estoy leyendo ahora el chat. Mucho mejor, dice la Daniela, sin duda no había tenido oportunidad de saber cómo argumentar. Lamento no haber participado, pero me siento agradecida contigo por darte el tiempo de ayudarnos a los que creemos que va a ser importante. Sí, bueno, corazoncito ahí. Muy bien. Gracias, Dani. La Constanza Sitja, encuentro que es muy bueno ir aplicando lo que va enseñando en el mismo momento. Eso me encantó, así que muchísimas gracias. Obvio, si esto al final va ahí con la trampita, ¿ah? Debajo del mantel va todo el contenido que ustedes deben repasar de alguna manera. La Javi dice, y me encantaría que pudiera seguir haciendo este tipo de talleres. Claro, porque decía excelente y dinámico. Bacán. Muchas gracias, Javi, también. Ahí, para ti. Vamos viendo en adelante, pues si hacemos algo más. ¿Sí? Depende de cómo vayan ustedes, si repasan, y si lo hacemos quizás con otro contenido. Francisco, súper bueno, me gustó el que tuviéramos que poner en práctica mientras íbamos aprendiendo. En lo particular, a mí me cuesta un poco la argumentación. Sí, y tranquilidad con eso. A todos nos cuesta la argumentación cuando no hemos sido introducidos en ello. Creo que nadie nació siendo bueno argumentando, para nada. ¿Ya? Así que bien ahí en ese reconocimiento y también el reconocimiento y el abrazo de que a todos nos ocurre, Francisco. Por lo que creo que el taller será bastante beneficioso, bacán. Muchas gracias a ti también. Hay cosas que solo necesitaban un repaso, me gusta el tema de la lectura y los ensayos, así que gracias por la oportunidad y la ayuda y la oportunidad, dice la Cami, ¿ya?
Gracias a ti. Linda, yo me sentí ignora porque no corrigió el mío. ¡Ah, no! Pero muy bueno el taller para saber cómo poder crear y practicar. Siento que me falta muchísimo aprender. Y María Lamajo dice, ¿qué analogía venía después de la del diplomático? No, 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 era la analogía del diplomático y después, ¿por qué sirve para la psicología? Linda, no me voy a ir sin corregir el tuyo, así que ahora voy subiendo. Eso sí, debo decir que ahora ya terminamos. Les mando un abrazo enorme. Daniela, Majo, Mariana, Nico, Yerko, Linda, Javiera, Claudia, Daniela, Camila, María Elena, Vicente, Franz, Andrea, Francisco, Stephanie y Constanza. Que tengan un lindo fin de semana, estudien, que les vaya muy bien en la prueba y nos vamos a estar viendo también para eso y para el contenido que viene en adelante, que va a ser ya derechamente conductismo de Skinner, más allá de la libertad y también después psicoanálisis. Cuídense mucho y gracias por su participación, respeto y cariño. Chao, profe, gracias. Chao. Y Linda, Linda, vamos a revisarlo al tiro, ¿ya? Estoy subiendo. Tiene que ser de lo último, ¿verdad, Linda? Después de Constanza, Yerko. Claro, acá está. Tesis. Los animales no deben estar solos todo el día. Esto se fundamenta en el hecho de que siempre destrozan los muebles. Garantía ello se justifica dado que necesitan gastar energía, por lo que se puede considerar un maltrato animal. Respaldo. Esto se explica según el artículo 291 ter del Código Penal, donde restringir la libertad de un animal es maltrato. Ya. Me parece bueno, Linda. Lo único que me causa ruido es la parte de que destrozan los muebles, porque se pierde un poco el camino de donde ibas argumentando. Porque los animales no deben estar solos todo el día. ¿Por qué no deben estar solos todo el día? Porque destrozan muebles. ¿Y en qué se relaciona que destrocen muebles a que estén solos todo el día? Necesitan gastar energía, por lo que se puede considerar un maltrato animal. Y después esto se explica según él, que está súper bien el respaldo, y que es restringir la libertad animal. Entonces, aquí voy con esto. Hay una parte que es como funcional, es decir, rompen cosas. Después hay una parte que explica el por qué rompen cosas, pero después va moviéndose hacia una cuestión jurídica, de que eso es maltrato animal y está contemplado en el ordenamiento jurídico. Quizás faltó agregarle un poco más de información o decidirse simplemente si vamos a ir por la vía funcional para que dejen de romper cosas en el fondo, o en vez de haber dicho que destrozan cosas, haber dicho que se estresan al estar solos en la base y después tirarte hacia lo del maltrato y lo jurídico. Pero es más bien una opinión de cómo yo percibo lo que escribiste que un error de estructura en el argumento, ¿ya? Así que está bien. Y felicidades también como a tus compañeros y compañeras. Eso es lindo. Claro, como me preguntas algo así. Sí, justamente. Ahí quedó claro, Linda, más conforme. Y disculpa, no había visto tu argumento. Eso, que les vaya muy bien. Cuídense mucho, Constanza, Vicente, Javi y Linda. Chao, chao.